San Juan capítulo 4, versículo 3. Salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: Señor, no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Podemos dejar hasta ahí la lectura y reflexionar acerca de la historia de esta mujer y del mensaje que el Señor tiene para nosotros. Cada historia que se escribió, cada palabra que quedó escrita, como dijo el apóstol Pablo, quedó escrita para nuestra enseñanza. La Biblia dice que Jesús salió de Judea e iba a Galilea. Y dice que tenía que pasar por Samaria. El camino entre Judea y Galilea no es exclusivamente por Samaria. Así que cuando la Biblia dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, no es porque era el único camino, sino que a Jesús le era necesario. Había una obra grande que hacer en ese lugar. Y dice la Biblia que Jesús se fue y pasó por Sicar. Y a las afueras de Sicar estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó allí a descansar mientras los discípulos iban a comprar algo de comer a la ciudad. Y en eso, a la hora sexta, al mediodía, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: mujer, dame de beber. Ella lo mira y le dice: ¿por qué me hablas? Tú eres judío, no me hables. Y de manera indiferente sigue sacando el agua. Pero Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer detiene un poquito el lazo con que bajaba el cántaro y lo mira y le dice: ¿y de dónde tienes agua? No tienes con qué sacarla. No creas que te voy a prestar el cántaro. ¿De dónde tienes agua?
Y el Señor Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esa agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y la mujer entendió que le hablaba del agua del cielo, del agua divina, y entonces ahora detiene ese cántaro y lo mira a Jesús y le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Y ella le dice: mira, no tengo marido. Y el Señor le dice: sí, es verdad, no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido, es de la vecina. Esto has dicho con verdad. La mujer se impresionó allí. Y entonces la expresión que sigue es: Señor, tú eres profeta. Esta mujer era una mujer que su vida que llevaba no era la mejor. No sabemos las circunstancias, pero la vida que llevaba la mujer samaritana era una vida desordenada. Los 5 maridos que Jesús le mencionó que había tenido y que le dijo: no eran tus maridos, es porque esos maridos eran de las vecinas y ella se los había quitado. Y el que ahora tenía tampoco era el marido de ella, porque era de la vecina y entraba por la ventana de atrás. No era su marido y nadie sabía, pero Jesús lo sabía. Ahora Jesús le descubre la vida privada que ella tiene, y ella ahora tiene que reconocer que el que le está hablando es un profeta. ¿Por qué la mujer viene a sacar agua al mediodía? La gente en ese lugar sacaba el agua entre las 5 y las 10 de la mañana. Y por la tarde, si había mucha necesidad, iba a buscar el agua después de las 4 de la tarde, cuando el sol hubiera bajado su candor. Ahora la mujer viene al mediodía porque es el momento cuando más calienta, y ella no quería encontrarse con nadie. La vida de la mujer se había desordenado y no sabía ahora qué hacer. Cuando ella salía a la calle, las demás vecinas le gritaban palabras feas. Le decían quitamaridos, le decían ramera, y ella no quería verse con las vecinas porque se sentía incómoda por las palabras que le gritaban. Pero no solo no quería encontrarse con las mujeres, el problema era que cuando se encontraba con los hombres, la mayoría de ellos buscaba la manera de estar con ella porque ya conocían la vida difícil o fácil que la pobre mujer vivía. Por eso iba a sacar el agua al mediodía, porque no quería encontrarse con nadie. Pero justo cuando va llegando al pozo, a la distancia, ve un hombre sentado allá en el pozo, y tal vez ella para sí comenzó a pensar: ¿qué hombre me estará esperando allí? ¿Qué propuesta indecente me irá a hacer si todos los hombres son iguales? Y tal vez ella puso su rostro, mudó su cara para demostrarle que no quería nada, porque estaba cansada de la vida que llevaba. Ya estaba bien enredada la vida que llevaba, y ahora ella trataba de pronto de por lo menos permanecer así como iba. Para aumentar la dificultad, cuando se acerca, reconoció que el que estaba allá sentado era un judío. Así que ahora puso su cara más tensa, más brava. Ahora no quería ni mirarlo. Y yo me imagino que agachada llegó con su cántaro, amarró el lazo y comenzó a bajar en el pozo. Y ahí es donde Jesús le dice: mujer, dame de beber. Ellos eran creyentes, no adoraban con los judíos en el templo, adoraban en el monte Gerizim, pero ellos creían en Dios y conocían la palabra que decía: un vaso de agua que des en mi nombre no se quedará sin recompensa. Y sabía que lo mínimo que se podía hacer de bien a otra persona era un vaso de agua. Así que cuando Jesús le dice: dame de beber, ella pudo haber en silencio sacado un poco y haberle dado de beber. Pero la mujer no quería nada. Con palabras incómodas le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas? No me hables, tú eres judío, no me hables. Además, los judíos no hablaban con una mujer
a solas, a menos que tuviera mala intención. ¿Por qué me hablas? Y Jesús aprovecha para decirle: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer no entiende y le dice: bueno, tú no tienes con qué sacarla, Señor. ¿De dónde la vas a sacar? Y no piense que yo te voy a dar. Y el Señor le da la palabra clave: el que bebiera de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer lo entendió: dame de esa agua, Señor, yo quiero beber de esa agua, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y Jesús aprovechó y le dijo: llama a tu marido. ¿Por qué Jesús le dice llama a tu marido? Jesús quería avergonzarla. Ella le dice: mira, no tengo marido. Y Jesús le amplió el concepto y le dijo: es verdad, tú no tienes marido, porque el que tienes ahora es de la vecina, y los 5 que has tenido también eran de las vecinas. Así que tu vida ha sido un desorden, es lo que Jesús le quería decir. ¿Jesús lo hacía para avergonzarla? ¿Jesús quería humillarla? No. Jesús solo quería una cosa: que ella reconociera su vida que llevaba, porque cuando reconocemos la vida desordenada que llevamos, empieza la transformación. El primer paso que tenemos que dar es reconocer. Y el estado más difícil de un cristiano es creer que está bien. Los dos que subieron al templo a orar, el fariseo y el publicano, la Biblia dice que el fariseo, puesto de pie, comenzó a dar gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Señor, yo te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana. Yo te doy gracias porque yo diezmo todo. Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres borrachos, ladrones, injustos. Señor, yo soy bueno, pero a Dios no le agradó eso. El otro, el publicano, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo y dijo: Señor, no soy digno de nada, no merezco ni alzar mis ojos al cielo, solo te ruego que tengas misericordia de mí, porque soy muy pecador. Y la Biblia dice que ese descendió a su casa justificado. Hermanos, el peor estado de un cristiano es cuando se cree que está bien. Y el momento cuando una persona, un cristiano, está cerca de Dios es cuando reconoce sus pecados. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que oculta sus pecados lleva una vida angustiada. El salmista David en el Salmo 32, verso 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David se le secaban los huesos. David no dormía bien. David gemía día y noche, avergonzado por el pecado, pero nadie lo sabía. ¿Por qué David andaba angustiado? ¿Por qué David andaba secándosele los huesos, gimiendo? Porque David había cometido un pecado grave y no lo había confesado. Llevar pecados escondidos, llevar una vida oculta de pecado y no confesarlo delante de Dios, amarga, entristece la vida. David había cometido unos pecados terribles. Todos conocemos la historia de David siendo rey de Israel. Un día en su ocio se paseaba en la terraza del palacio y al lado vio una mujer que se estaba bañando desnuda, dice la Biblia. Y David no controló. David no mandó traer a alguna de las mujeres que tenía en el palacio. David mandó averiguar por la mujer. Y le dijeron: es la esposa de Urías Eteo. Y David dijo: sí, es la esposa de mi soldado, de mi guerrero que está en la batalla. Y no aún pensó en eso, sino que dijo: tráiganmela.
Y no solo habló con ella para decirle, mijita, séale fiel a su esposo, sino que la Biblia dice que durmió con ella. Y como se escucha decir por ahí de algunas, oiga, una sola vecesita y quedé en embarazo. Pues a eso le pasó a Betsabé, una sola vecesita con David y quedó en embarazo. Y ahora la mujer le manda a decir, me imagino que un mes después, David, estoy embarazada, el periodo no me vino, ¿qué hago? Y David busca ahora de arreglar el problema. Manda a traer a Urías Eteo y lo manda a traer al palacio, y cuando está en el palacio le dice, mira, yo aprecio mucho tu esfuerzo, tu trabajo, descansa, ve para la casa, come y duerme, porque él tenía la esperanza que él durmiera con la mujer y luego le dijeran a la mujer, mira, ese es tu hijo. Pero dice la Biblia que aquel hombre bueno dijo, jamás, yo cómo voy a ir a dormir con mi mujer cuando el pueblo de Dios está en batalla, no puedo. Y ese día durmió en el palacio, no quiso ir a dormir con su mujer. Dios había ordenado que cuando los hombres fueran a la guerra, no dormían con su esposa para no perder fuerzas y pudieran estar fuertes en la batalla. Así que Urías Eteo no fue. Y David, le dicen a David, mira, Urías no fue a dormir a la casa. Y ahora se angustia más David, y David lo manda a llamar y dice, mira, yo lo llamé para que descanses, ve a tu casa y descansa. Y él dice, no puedo. ¿Cómo el pueblo de Dios en guerra y yo aquí durmiendo con mi mujer? No puede ser. Entonces David hizo otra más, lo emborrachó. Y cuando estaba bien borracho, le dice, ve a dormir a tu casa. Porque David decía, él borracho ya no está tan consciente y va a dormir con su mujer. Pero aún en medio de su borrachera, él dijo no. Y tampoco fue a dormir a su casa, se quedó durmiendo en el palacio. Y ahora David dice, ¿qué hago? Esta mujer está embarazada. No puede ser que se den cuenta. ¿Qué hago? Este hombre no quiere ir a dormir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y David pensó en lo peor. Pensó mandarlo matar, y así lo hizo. Mandó matar a Urías Eteo. Y todos conocemos la historia, cómo lo mandó matar. Así que David ahora tenía pecado sobre pecado, pero nadie sabía. Cuando mataron a Urías Eteo, David mandó traer la viuda, a Betsabé, con quien él había dormido, que ahora estaba en embarazo, la mandó traer para el palacio. Y entonces todos los que estaban alrededor, ¿qué pensaron de David? ¡Qué buen hombre David! ¡Qué misericordioso es David! Mira, vio esa viuda del soldado y qué tan bueno es David. Mira, la mandó traer para que no sufra la pobre viuda ahí en la casa. Pero David no tenía esa intención. David aparentemente andaba bien. David aparentemente estaba bien. Pero David por dentro se estaba quemando. Mientras callé, dice la Biblia, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aparentemente estaba bien, pero por dentro se estaba muriendo, se estaba quemando, se estaba secando. Y Dios no podía dejar la cosa así. Así que Dios manda al profeta Natán. Y conocemos la historia, que el profeta Natán viene a contarle una historia que a David lo conmovió. Un hombre rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas, tenía una hacienda, pero al ladito había un hombre pobre que le habían regalado una corderita, y él, como no tenía dónde ponerla a pastar, la tenía en la casa. Comía con ella, dormía con su corderita. Y un día le vino un visitante al hombre rico que tenía mucho ganado, y aquel hombre rico, en lugar de matar una de sus vacas o de sus ovejas de su rebaño, fue y le quitó la corderita al vecino, la sacrificó y ofreció a los visitantes. David se llenó de rabia. Y David no le gustó esa injusticia. Vive Jehová, que ese hombre es digno de muerte. Y Natán aprovechó para darle el mensaje y decirle, ese hombre eres tú. Porque tú, teniendo muchas mujeres en el palacio, no dormiste con ninguna, y fuiste y dormiste con la esposa de Urías Eteo, y a él lo mandaste matar. Y David ahora reconoce su pecado, dice, pecado contra Dios, reconozco mi maldad. Y Dios en su gran misericordia le perdonó.
Ahora tenía que asumir las responsabilidades, pero David tenía paz. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero luego el verso 5 del Salmo 32 dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y como comienza el Salmo 32, bienaventurado el hombre cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Hermanos, la paz más grande, la alegría más grande, la tranquilidad más grande es cuando Dios te ha perdonado tu vida pasada y cuando tú entregas tu vida en las manos de Dios para que Dios te transforme. Lo más lindo del Evangelio es la paz que el Señor nos da, que a pesar de nuestra vida pasada, Dios nos transforma y nos hace diferentes. La mujer samaritana salía al mediodía, no importaba que le quemara el sol, pero ella quería no verse con nadie. Su vida no tenía tranquilidad, no quería relacionarse con nadie, salía al mediodía, no importa que la quemara el sol. Pero Jesús sabía que esta mujer llevaba una vida escondida, llevaba un pecado de 6 maridos que le había quitado a las vecinas y que necesitaba un cambio de vida. Por eso Jesús tenía que pasar por Samaria, no porque fuera el único camino, sino porque sabía que había una mujer desesperada, porque sabía que había una mujer con sed del agua del cielo, porque sabía que había una mujer que se estaba quemando por dentro. Dios conoce tu vida y conoce la mía, y Él sabe cómo está. Y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El que encubre sus pecados no prospera. Si tu vida espiritual es una vida doble, una vives en la iglesia y otra vives en la casa, una vive cuando va y se congrega y otra cuando está en los negocios. Si tú llevas una vida doble y hay un pecado escondido y nadie sabe, solo tú lo sabes, tú no puedes decir menos mal que nadie sabe. No importa si los demás saben o no saben, Dios sabe y tú sabes. Y el pecado escondido genera desespero, seca los huesos. Y Dios tiene que ayudarnos a entender que a menos que lo reconozcamos, no vamos a tener paz. Jesús le declaró a la mujer lo que ella era, no para avergonzarla, sino para que iniciara su camino de restauración. Jesús le ofreció a la mujer agua viva, y Jesús nos ofrece a nosotros hoy también agua viva. ¿Qué agua viva le ofreció el Señor a la mujer samaritana? ¿Qué agua viva? Jesús le ofreció agua viva y ella le dice: Señor, dame de esa agua viva. Y él le dice: ve, llama a tu marido. No para avergonzarla, para que ella reconociera dónde estaba. Y cuando reconoce, Jesús le ofrece agua viva. Jesús le ofreció el agua viva del perdón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser limpios como blanca lana. Cuánta paz tiene un ser humano cuando, confesando sus faltas, cuando reconociendo sus errores, siente que Dios le ha perdonado. Dice la Biblia, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué más agua viva le estaba ofreciendo Jesús a esta mujer? El agua viva de la aceptación. A la mujer no la aceptaban. Las mujeres la miraban como quitamaridos. Los hombres la miraban como un objeto sexual. Así que no la aceptaban. Pero hay un hombre que no tiene mala intención con ella y le está ofreciendo el agua de la aceptación, no solo como mujer, sino como persona. Y sabe, el Señor nos acepta como nosotros somos. Dios te recibe como tú eres.
Dios me recibe a mí como yo soy, nos perdona y nos da la aceptación del cielo. Si algo tenemos los seres humanos que lo necesitamos a gritos, es que nos amen. Tú te sientes feliz cuando te aman. Tú te sientes feliz cuando te reciben. Tú no vas a donde no te quieren, y si tienes que ir, vas pronto y sales rápido, pero te amañas donde te quieren, porque tenemos la necesidad de ser amados. Y el Señor le demostró a esta mujer que el cielo la amaba, que Dios la amaba a pesar de sus errores, que Él le quería perdonar y que ahora la quería aceptar. Dios le ofreció el agua viva de la transformación, que en palabras del apóstol Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios transforma a aquellos que se acercan a Él. Dios no solo nos perdona, Dios no solo nos acepta como somos, Dios nos transforma, porque tiene el poder para hacerlo. Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Porque el que naciere de nuevo heredará el reino de los cielos. Así que Jesús le ofreció a la mujer transformar su vida, cambiarla para que ella andara en vida nueva. El agua viva que Jesús le ofreció fue tan especial que cuando uno lee San Juan capítulo 4 versículo 28 y 29, uno encuentra algo muy especial. En San Juan capítulo 4 versículo 28 y 29 dice: entonces la mujer dejó el cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y la gente vino, y luego que escucharon a Jesús, la miraron y le dijeron: ahora no creemos por lo que tú dices, ahora lo creemos porque nosotros mismos lo hemos visto. Hermanos, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tu vida es una vida mediocre espiritualmente, si tu vida es una vida doble espiritualmente, si tu vida no es una vida acorde con lo que Dios nos ha enseñado, tú no tienes paz. Tú eres solo un evangélico, tú eres solo un adventista. Pero si te confiesas, si de corazón arrepentido entregas tu vida al Señor, Él te perdona. Y mucha paz hay cuando Cristo perdona nuestros pecados. Hermanos, hay libertad en el perdón de Cristo Jesús. Y tercero, hermanos, Dios no solo perdona, Dios transforma, Dios cambia, Dios nos hace vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El cristiano más feliz es aquel que experimenta una vida nueva en Cristo Jesús. El cristiano más feliz es aquel que se apartó del pecado y ahora vive una vida limpia, apartada del mal en Cristo Jesús. Hermanos, aquella mujer salió feliz. Su vida había cambiado. Ahora no le importaba si la miraran como la miraran. Ahora no importaba que le gritaran lo que le gritaran. Ahora era una misionera del Señor que quería traer todo lo de la ciudad para que escucharan a Jesús. Y así lo hizo y logró que Jesús se quedara 2 días predicando entre los samaritanos. Porque aquel que es transformado por el Señor se vuelve un misionero que comparte el evangelio con otros. Si tú quieres saber si tu vida ha bebido del agua viva, si tú quieres entender que tu vida está experimentando un cambio, una transformación, pregúntese si usted comparte con alegría con otros el evangelio y entonces ahora está experimentando una vida nueva. Aquella mujer experimentó la vida nueva enseñándole a otros, predicándole a otros que Cristo era el Mesías enviado, el Salvador del mundo. Usted y yo vamos a experimentar el gozo y la alegría compartiendo con otros el mensaje de salvación. Como aquella mujer que pasó de estar escondida a ser una mujer libre, de ser una frustrada socialmente a una mujer que se relacionaba con todo el mundo. Dios quiere que nosotros experimentemos la misma transformación. Hermano, Dios le ama como nadie le ama.
Dios quiere que su vida sea una vida de gozo y alegría, una vida transformada, pero tú debes beber el agua viva que el Señor nos está ofreciendo. ¿Deseas que el Señor transforme tu vida y te cambie, te haga diferente? ¿Deseas llevar una vida cristiana de gozo y alegría compartiendo el Evangelio con otros? ¿Cuántos quieren abrirle el corazón esta mañana al Señor y decirle: Señor, yo quiero que entres en mi vida y me transforme? Dios les bendiga. El Señor les llene del cielo. Un feliz sábado.